La presente comunicación se centra en el estudio de determinados casos del siglo XIX en los que los autores masculinos desarrollaron un discurso en defensa de la mujer en Francia cuando cobraban cada vez más fuerza las reivindicaciones feministas. Comentaremos el desamparo legal en el que se encontraba la mujer en el siglo XIX en Francia, así como la respuesta que recibió en determinados casos por parte de la prensa y la opinión pública. Todo ello nos permitirá comprender el posicionamiento de las voces masculinas que entraron en el debate de los derechos de la mujer. La situación de la mujer en la Francia del XIX se recoge en un texto de contenido sociojurídico titulado Le mouvement féministe et les droits de la femme, escrito por un juez del Tribunal de Rennes y publicado en el primer tomo de la Revue politique et parlementaire en 1894. Raoul de la Gracerie desarrolla en este escrito un discurso en defensa de los derechos de la mujer en Francia, en un momento político y social en el que las reivindicaciones feministas cobraban cada vez más fuerza. Empieza por ello haciendo un recorrido por las reivindicaciones feministas que se han ido sucediendo hasta la fecha, como el divorcio o el derecho al voto, para centrarse a continuación en el tratamiento injusto que recibía muy particularmente la mujer casada en el siglo XIX. El juez de Rennes propone varias reformas para lograr una legislación más racional y equitativa que otorgue a la mujer todos los derechos, siendo el último por alcanzar el de la elegibilidad. Para entender la situación jurídica de la mujer a finales del XIX, también conviene remontarse a 1789, año en el que la Asamblea Nacional Constituyente elaboró los derechos del hombre y del ciudadano al tiempo que abolió los derechos feudales del antiguo régimen. La elaboración de los 17 artículos que componen la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se enmarca dentro del proceso de preparación de la primera Constitución francesa que se haría realidad en 1791. Precisamente en ese mismo año de 1791, Hollande de Gouges redactó los derechos de la mujer y de la ciudadana dirigidos a la reina María Antonieta. De Gouges y más tarde otras muchas feministas llamaron la atención sobre las carencias legislativas y jurídicas en materia femenina y reclamaban que se equipararan los derechos de la mujer a los del hombre. Sin embargo, tras la Revolución Francesa, los derechos de la mujer se vieron paradójicamente reducidos. Es de notar, por ejemplo, que el divorcio se había prohibido en Francia en 1563 y se había vuelto a autorizar en 1792. Pero, tras la Revolución, la ley del divorcio se derogó una vez más, en 1816, y no sería autorizado de nuevo hasta finales del XIX, en 1884, y solo en determinados supuestos. En todo caso, a pesar de esta y otras pequeñas modificaciones de la ley de 1884, la legislación no sufrió grandes cambios en lo que se refiere a los derechos de la mujer, por lo que las voces feministas siguieron clamando por sus derechos con mayor insistencia. En esta situación de vulnerabilidad jurídica de la mujer se acumularon varios sucesos en los que las mujeres se tomaban la justicia por su mano al margen de la ley. Son muchos los crímenes cometidos por mujeres que recoge la prensa del momento. Esta primera imagen ilustra el caso de una mujer abandonada por su amante que se venga el día de la boda de su amado con otra mujer. Es de diciembre de 1877. Pero será en 1880 cuando se sucederán varios casos que llamaron la atención de la prensa, como el de Madame Bleu, que mató a su marido de un pistoletazo por haberla engañado con un amante y a la que el jurado declaró no culpable. Nos centraremos en adelante en los tres casos más sonados de 1880 por ser los que dieron lugar a un debate intelectual de voces masculinas que entraron a comentarlos. Se trata de tres mujeres que se vieron obligadas a hacerse justicia por su cuenta como último recurso para resolver una situación en la que la ley
solo amparaba al verdadero culpable, que era el hombre. La prensa recoge con profusión de detalles los tres procesos judiciales, el de Marie-Pierre, el de la Comtesse de Tilly y el de Virginie Dumer, y se manifiesta en general comprensiva con las acusadas. También se preocupa de transmitir la impresión favorable del jurado y el apoyo masivo que recibieron por parte de la opinión pública y de los asistentes que deseaban ver a las acusadas libres de cargos. Para ello, la prensa no duda en destacar y aumentar los rasgos innobles de las víctimas, transmitiendo la idea de que por lo mismo las tres víctimas parecen haber merecido la suerte que le depararon las acusadas. Empezaremos por el caso conocido como el drama de la Rue Aubert. Se trata de una tentativa de asesinato que tuvo lugar en enero de 1880. El origen del drama había sido la negativa de un tal Robert Gentien a reconocer el bebé de Marie-Pierre. La animó a abortar o, en su defecto, a dejar a la criatura en Saint-Denis al nacer. Pero la niña murió a los 6 meses y Marie-Pierre, convencida de que la causa de la muerte de su hija fueron las exigencias de su amante, decidió vengarse cuando éste se disponía a casarse con otra mujer. Le disparó a bocajarro con la intención de matarlo, aunque solo consiguió dejarlo malherido. El jurado emitió un veredicto de no culpabilidad y Marie-Pierre fue puesta en libertad. Llama la atención la complacencia de la prensa en retratar la actitud solícita y amable de todos los implicados en el proceso para con la acusada. También se deleita en detallar la reacción de los asistentes y del pueblo, que aguarda expectante a la salida para ovacionar y saludar a Marie-Pierre, mientras expresa su júbilo con vítores y aplausos al conocer la absolución. La prensa calcula que había alrededor de unas 3.000 personas que aguardaban el veredicto fuera de la corte. Otro crimen de 1880 fue cometido en mayo en la localidad de Saintes por la condesa de Tilly, una mujer gravemente enferma que marcó el rostro del amante de su marido, la joven Marie Maréchal, lanzándole un frasco de vitriolo con objeto de impedir que, a su muerte, su marido se casara con ella y la diera como madre a sus hijos. El jurado emitió un veredicto de no culpabilidad y la condesa Tilly fue puesta en libertad. Como en el caso anterior, la prensa constató la opinión altamente positiva por parte de los presentes y de la opinión pública a favor de la acusada, realzando las excelsas cualidades de la dama ultrajada. Por su parte, el marido adúltero fue sistemáticamente demonizado, como también lo fue su joven amante, la desdichada Marie Maréchal, a pesar de las terribles secuelas físicas que ésta padeció en su rostro, y después de haber quedado ciega y completamente desfigurada por el ácido. Con todo, es de notar que algún comentarista de la prensa se mostró algo más severo con esta acusada. Ejemplo de ello es el artículo de Georges Perdrix, publicado en Le Tintamarre, donde alude a la condesa de Tilly, calificándola con sarcasmo de dulce criatura que ha inventado para vengarse de su rival un suplicio que no hubiera podido imaginar el verdugo más refinado del celeste imperio. En abril de 1880 tuvo lugar otro crimen cometido por una tal Virginie Dumer, que había ayudado a su amante, el doctor Picard, a costearse sus estudios de medicina y que había tenido un hijo de él. Cuando Picard decide casarse con otra mujer, Virginie Dumer se compra un revólver y lo mata de un disparo. En su defensa argumentará que el doctor Picard le había prometido formalmente en matrimonio y que había faltado a su promesa. El jurado, favorable a la acusada, estuvo a punto de absolverla, pero en el último momento el juicio se aplazó por un soplo sobre los antecedentes de Virginie, que finalmente fue condenada a 10 años de prisión. En todo caso, también aquí la prensa hace constar la opinión pública favorable ante la acusada, a pesar de que en este caso su víctima había perdido la vida. Las manifestaciones de simpatía por Virginie Dumer
tanto por parte del público asistente como de la masa que aguardaba el veredicto, fueron destacadas en los artículos que publicaron los periódicos en torno a este proceso. Y también aquí, como en casos anteriores, la prensa se esforzó por ofrecer una imagen negativa de la víctima que venía a justificar la simpatía que inspiraba a la criminal ante la masa de gente que seguía el juicio. En definitiva, en todos los casos se constata la unanimidad de la masa popular, de la opinión pública, de la prensa en general y de los jurados en particular en favor de las tres criminales, así como una falta de empatía hacia sus víctimas. Este hecho inspiró un enjundioso debate entre los letrados del momento que siguieron con interés los sucesos. Nos limitaremos a comentar aquí únicamente los argumentos de dos de los autores más conocidos del gran público en el debate que originaron estos procesos judiciales en los que las víctimas fueron vilipendiadas mientras que las criminales fueron ensalzadas por la prensa y ovacionadas por el pueblo. Una de estas voces masculinas es la de Jules Claretie, novelista y dramaturgo, cronista de la vida parisina, libretista e historiador, así como miembro de la Academia Francesa en 1888. Claretie explica la simpatía que inspiraron las criminales por una razón de moral. Así lo aclara en un artículo publicado en Le Temps el 24 de agosto de 1880. Y cito: Il y a eu, comme toujours, débordement de sympathie pour les exécutrices, et les victimes, selon l'usage, ont semblé fort peu intéressantes. Il y a à cela une raison morale. La raison de toutes ces acclamations saluant une meurtrière, c'est que la femme, décidément, n'est pas suffisamment protégée par la loi, qui est essentiellement et uniquement une loi mâle, si je puis dire. Fin de la cita. En su argumentación es de notar que Claretie responsabiliza a la ley de los crímenes cometidos por no defender o apoyar a la mujer que se ve indefensa y obligada a tomarse la justicia por su mano. Resulta ilustrativo en este contexto el calificativo que emplea Claretie para definir la ley, de loi mâle, es decir, una ley de hombres o ley machista, que sería a su juicio la responsable de estos crímenes desde el momento en que la ley no atiende las necesidades y los derechos de las mujeres. De ahí también la razón por la que el jurado se muestra favorable ante ellas o las absuelve. En su artículo, Claretie se sorprende de que Alejandro Dumas hijo no hubiera intervenido en el debate que se entabló en la prensa sobre este tema por considerarlo el abogado de las causas sangrantes. Y cito: Je m'attendais à ce que M. Dumas prît la parole dans ce vif et poignant débat. Il est le grand avocat consultant de ces causes saignantes et j'aurais voulu savoir ce qu'il pensait de la comtesse de Tilly. Pero Dumas estaba elaborando todo un ensayo sobre el tema. De hecho, fue uno de los autores que siguieron más de cerca estos juicios, asistiendo incluso presencialmente al primero de ellos, según constata la prensa. Recordemos que Alejandro Dumas hijo era también novelista y dramaturgo, así como miembro de la Academia Francesa en 1874. El ensayo que desarrolló a raíz de estos crímenes abarcaba más de 200 páginas y fue redactado en septiembre de 1880 bajo el título de Les femmes qui tuent et les femmes qui votent. Dumas dedica su ensayo a Jules Claretie como respuesta a su invitación a participar en el debate, al tiempo que contesta a Adolphe Racot refutando sus ideas sobre el divorcio. Y cito: Je fais donc, comme on dit, d'une pierre deux coups. C'est à vous, Jules Claretie, que je m'adresse, et c'est à M. Racot et à ceux qui pensent comme lui que je réponds. En su ensayo, Dumas no solo trata de explicar las razones que llevaron a la opinión pública a apoyar a las tres criminales, sino que también
pone un gran empeño en desarrollar sus ideas en favor del divorcio y en la necesidad de modificar la ley para incluir los derechos reclamados por las feministas. En relación con los 3 procesos criminales en cuestión, Dumas hace observar que se trata de pasiones que han reclamado su justicia y que éstas apelan a un derecho natural del que la sociedad no se ha preocupado. Constata la presencia de una víctima inocente en los 3 casos, el hijo, cuyos derechos justifican a su juicio el crimen cometido por la madre para protegerlo de la injusticia ejercida por el padre. Por esta razón, a su entender, las criminales fueron absueltas y la masa del pueblo les mostró su simpatía. Y cito: «Les criminelles sont-elles donc véritablement dans leurs droits? Non. Mais elles montrent l'homme dans son tort, la loi dans son tort, et alors c'est la foule, c'est-à-dire l'instinct naturel qui devient l'arbitre et qui vous force à rendre votre verdict au nom de l'innocent qui est l'enfant.» Concluiremos haciendo observar que los letrados que participaron en este debate coinciden todos en responsabilizar en primer lugar a la ley de los crímenes cometidos por estas 3 mujeres. Ninguno de ellos comparte los veredictos de absolución y ninguno de ellos está de acuerdo con la simpatía que despiertan las criminales, pero coinciden en culpabilizar a la ley por no apoyar a la mujer que se ve obligada a tomarse la justicia por su mano. La mayoría de estas voces masculinas aprovecharon estos casos para abogar, en particular, por el divorcio y el derecho al voto de la mujer, y coinciden unánimemente en reclamar una modificación de la ley que contemple los derechos de la mujer. Para terminar nuestra presentación, citaremos a título ilustrativo la siguiente exhortación del ensayo de Dumas que aboga en este sentido. «Et tous ces désordres, tous ces crimes, tous ces scandales, toutes ces illégalités, parce que vous n'avez pas le courage de faire des lois qui assurent à l'honneur des filles les mêmes garanties qu'à la plus grossière marchandise, qui rendent la même justice à tous les enfants, et qui autorisent celui des époux que l'autre déshonore, abandonne, ruine ou trahit, à reprendre sa dignité, sa liberté, son utilité, sans avoir recours à l'adultère, à la stérilité, au suicide ou au meurtre.» Muchas gracias.